Hola, soy Matías Coccolo, vamos a hablar de vectores, pero antes de empezar a hablar de los vectores es esencial definir cómo se localiza un punto en el plano. Esto se hace a través de un sistema de coordenadas. El sistema más famoso y usado es sin lugar a duda el de coordenadas cartesianas que se puede ver en la figura. El sistema de referencia cartesiano en el plano, dos dimensiones, está formado por dos rectas, o x llamada eje de abscisa y o y llamada eje de ordenadas, que se cortan en un punto O llamado origen de coordenadas. Cada punto del plano queda unívocamente determinado por sus coordenadas. P será definido por P1 en X y P2 en Y. Se puede entonces definir el elemento OP como P menos O. Para poder hacerlo necesitamos de la suma de pares. Suma de pares que es donde x y definen un punto y x primero y primero definen otro punto, y si se suman, se sumarán según x más x puntos y más y punto, en la que se puede ver que los elementos de x se suman con otros elementos de x y así por los elementos de y. Además, nos va a servir el producto de un número por un par. Kx igual a y será igual a kx y ki, en donde se puede ver que los dos elementos de x y de y se pueden multiplicar para un número. Entonces, para ir de A a P, podemos hacerlo de esta manera. Paso de O a B, 5 veces la unidad hacia derecha, 2 veces la unidad hacia arriba. Paso de B a P, 6 veces la unidad hacia derecha, 3 veces la unidad hacia arriba. O directamente, que naturalmente da el mismo resultado. La cantidad OP antes calculada se llama vector fijo y se define como un segmento orientado, la flecha, con el sentido del recorrido que va desde el origen al extremo. Aquí merece gastar una palabra sobre los vectores, qué son y qué sirven. Existen magnitudes totalmente definidas por un número y su unidad, ejemplo, la temperatura. Hay 20 grados Celsius, o el peso, pesa 70 kilos. No se necesita más información. Esas son magnitudes escalares. Sin embargo, en muchos casos, las magnitudes escalares no nos dan informaciones completas sobre una propiedad física. Por ejemplo, una fuerza de determinado valor puede estar aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos y direcciones. Tenemos entonces las magnitudes vectoriales, que, como su nombre lo indica, se representan mediante vectores. Es decir, que además de un módulo o intensidad, tienen una dirección y un sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. Como os he dicho anteriormente, para determinar unívocamente una magnitud vectorial se necesita el módulo, sentido y dirección del vector que la define. Módulo de un vector fijo es la longitud del segmento, OP. Dirección de un vector fijo es la dirección de la recta que pasa por O y P. Todos estos vectores que vemos aquí tienen la misma dirección. Sin embargo, A, D y E comparten el mismo sentido, como lo hacen B y C. Claramente A y B tienen sentido contrarios entre ellos. Dos vectores se dicen equivalentes si y solo si tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. Los vectores se pueden sumar siguiendo la regla del análisis dimensional, o sea, se suman magnitudes con las mismas unidades, metros con metros, metro al segundo con metro al segundo. Gráficamente, la suma de dos vectores se puede llevar a cabo de dos formas sustancialmente similares. La primera, se aplica la cola del segundo vector sobre el extremo del primero, y se traza un vector que vaya desde el punto de aplicación O del primer vector al extremo del segundo vector. La otra, se aplican los dos vectores en O, se dibuja un paralelogramo, con los lados los vectores, y la diagonal del paralelogramo así obtenido es el vector suma. La resta se define como la suma de un vector por el opuesto del otro. A la hora de multiplicar para un escalar, los vectores se portan así como vemos en la diapositiva. Los vectores mismos pueden definir un conjunto de coordenadas. Si tenemos unos vectores linealmente independientes, podemos definir otro vector como combinación lineal de estos vectores. En este caso, esos vectores linealmente independientes se dice que forman una base. Y aquí vemos cómo se describe otro vector con coordenadas en la base fijada. La más común de las bases es la que define
el plano cartesiano en dos dimensiones, en donde y j son dos vectores de módulo 1 ortogonales entre ellos y se llaman versores. Cualquier vector se puede descomponer según su proyección sobre los ejes x y y a través de esos dos versores. Hemos visto cómo se multiplica un escalar por un vector. Ahora veremos cómo se multiplican entre ellos dos vectores. Existen dos productos de vectores. El primero, del que hablaremos, es el producto escalar. El resultado de un escalar es un escalar, o sea, un número. Por definición, es el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Geométricamente significa multiplicar el módulo de uno de los vectores por el módulo de la proyección del otro sobre él. Como se ve en la diapositiva, v cos θ no es nada más que v primero, proyección de v sobre u, por trigonometría, y viceversa. También equivale a sumar los productos de las componentes de los vectores. El producto escalar de un vector no nulo, por sí mismo, siempre es positivo. El módulo de un vector, o sea, su longitud, se puede calcular multiplicando escalarmente el vector por sí mismo y sacando la raíz cuadrada. Gracias al producto escalar se puede mejor definir la base canónica. Una propiedad del producto escalar es que es cero, o bien cuando uno de los vectores es nulo, o más importante cuando el ángulo entre ellos es de 90 grados, es decir, cuando son ortogonales. Los vectores de módulo 1 se dicen unitarios o versores, y una base ortogonal está formada por vectores ortogonales. Una base ortonormal está formada por versores ortogonales. La base canónica es ortonormal y I, J, K son sus versores respectivamente en los ejes X, Y y Z. Otra forma de multiplicar entre ellos dos vectores es a través del producto vectorial. Se define como el producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo entre ellos. El resultado es un vector perpendicular al plano definido por los vectores y su módulo es igual al área del paralelogramo definido por esos vectores. El sentido lo proporcionan la regla de la mano derecha. Los tres dedos de la mano derecha, pulgar, índice y dedo medio, se posicionan apuntando a tres diferentes direcciones perpendiculares. Se inicia con la palma hacia arriba y el pulgar determina la primera dirección vectorial, el índice la segunda y el corazón nos indicará la dirección de W, producto vectorial. Por lo que hemos dicho de la regla de la mano derecha, el producto vectorial no es conmutativo. El producto vectorial de dos vectores paralelo es igual a vector nulo. El producto vectorial de dos vectores es un vector perpendicular a los dos vectores.